Shoku Tensei, volumen 5, capítulo 3, pelea familiar. Segunda parte de las dos partes que tiene este capítulo 3. Parpadeé por la confusión. ¿Eh? ¿Molestará papi? ¿Qué? No, vamos. Norn me estaba mirando, como si fuera a estallar en llanto en cualquier momento. Cuando miré alrededor de la habitación, por alguna razón, todos me estaban mirando como si yo fuera el malo. ¿Es en serio? Sentí cómo se me congelaba la sangre. Los recuerdos de décadas atrás atravesaron mi mente. Recuerdos de todas las veces que yo había sido acosado en mi vida anterior. Cada vez que había intentado defenderme en ese entonces, todos en la clase solían mirarme de esta misma forma. Cierto, seguro. Supongo que yo estaba equivocado de nuevo, ¿eh? Como sea, me rindo. Suficiente de esto. Ya era la hora de irme. No había visto nada que valiera la pena aquí, y tampoco había hecho nada. Bien podría solo regresar a la posada a esperar a Eris y Ruyer. Podríamos dejar la ciudad enseguida. Quizás incluso mañana o pasado mañana. No era el fin del mundo. La capital muy seguramente no era el único lugar para poder ganar algo de dinero. Es decir, el puerto del oeste tenía que tener una sucursal del gremio, ¿cierto? Escucha, Rudy. Ustedes no fueron los únicos que fueron teletransportados por el desastre. Todos en la aldea buena también. Paul estaba diciendo algo, a pesar de que no lo registré bien. ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué acababa de decir? Dejé un mensaje para ti en los gremios del puerto de Sant y el puerto del oeste. ¿No te convertiste en un aventurero? ¿Por qué diablos no los leíste? ¿Eh? No había visto nada así en el puerto de Sant. No, esperen, cierto. Nunca tuvimos la oportunidad de visitar el gremio de aventureros de ahí, ¿verdad? Fui directo a recoger a Ruyer después de que llegamos, y esa excursión terminó conmigo siendo encerrado en una celda de prisión en la aldea Dueldía. Mientras tú estuviste disfrutando tus vacaciones, un montón de personas murieron. Yo había visto el incidente de desplazamiento con mis propios ojos. Había visto la escala de ese desastre mágico. ¿Por qué no me había dado cuenta de nada de esto? Incluso el dios humano se refirió a eso como un enorme desastre. No, no tenía razones para asumir que nunca alcanzó la aldea buena. Entonces, todos en casa habían desaparecido. Eso significa que Sylphie también está desaparecida. Rudy, estás más preocupado por esa niña que por tu propia madre, dijo Paul, frunciendo el ceño por la irritación. El aire se quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué? ¿Ni siquiera se encontraba a madre? Así es. No he podido encontrarla por ninguna parte. Y tampoco a Lilia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mis piernas temblaron y cedieron. Me tambaleé hacia atrás, apenas logrando sostenerme de una silla antes de caer. Aunque las hemos estado buscando. Hemos estado buscando a todos los que desaparecieron. Esa es la única razón de ser del escuadrón de búsqueda y rescate. El escuadrón
¿Escuadrón de búsqueda y rescate? Entonces, ¿todos los presentes eran parte de un grupo organizado de búsqueda? Pe- pero, po- ¿por, ¿por qué un grupo de búsqueda y rescate secuestra personas? Porque algunos de los desplazados fueron vendidos como esclavos. De acuerdo a mi padre, era un escenario común. Eres teletransportado a un lugar totalmente desconocido. Ni siquiera tienes idea de dónde estás. Y entonces alguien saca ventaja de eso para engañarte y esclavizarte. Paul y los demás miembros del escuadrón habían comparado innumerables registros contra sus listas de personas desaparecidas. Habían ido a ver a cada ciudadano de Fitoa esclavizado que ubicaron y después trataron de convencer a sus dueños que los liberasen. Pero aparentemente, muchas de estas personas se rehusaron firmemente a dejar ir a su propiedad. Bajo las leyes de esclavos de Milis, no importaba cómo terminabas siendo un esclavo. Una vez que eras uno, no eras más que la posesión privada de tu dueño. Así que Paul había recurrido a liberar a los esclavos por medio de la fuerza. Naturalmente, robar un esclavo era un crimen, pero había ciertos vacíos legales en la ley. El escuadrón había sacado ventaja de ellos para liberar a muchas personas. Por supuesto, ellos estaban dispuestos a respetar los deseos de cualquiera que escogiera permanecer en su situación actual, pero virtualmente cada esclavo que encontraron rogó, con lágrimas en los ojos, ser regresado a su tierra natal. El niño, el niño que ellos habían salvado hoy había sido uno de esos casos. Con razón el niño se había visto tan familiar. Era Somal, uno de los niños que solía acosar a Sylvie en el pasado. Durante el último año, él había sido forzado a trabajar como una especie de prostituto en este lugar. Paul y sus compañeros habían escuchado los llantos amargos de innumerables ciudadanos de Fitoa esclavizados, algunos de los cuales ellos aún no habían logrado rescatar. Ellos habían ganado muchos enemigos dentro de la nobleza local y los miembros del escuadrón habían comenzado a salirse como resultado de sus métodos violentos en incremento. Paul estaba bajo una montaña de presión desde todas las direcciones. Cada día era un calvario estresante, pero sin importar nada, él perseveró. Lo único que importaba era encontrar y rescatar a las víctimas del desastre, y todo lo que él hacía lo hacía por ellos. Pensé que habrías descubierto la situación hace mucho, Rudy. Asumí que ya estabas haciendo tu parte. Todo lo que podía hacer en este punto era dejar colgar mi cabeza. Él no estaba siendo justo. ¿Cómo se suponía que yo supiera todo eso? Por otro lado, cuando lo pensaba cuidadosamente, era muy posible que hubiera podido encontrar ciudadanos de Fitoa desplazados en algunas de las ciudades que habíamos visitado a través del continente demoníaco. Si hubiera hablado con ellos, probablemente habría tenido una idea de la gran escala que en realidad había tenido el desastre. No había puesto demasiado esfuerzo en entender la situación. Había priorizado ayudar a Ruiger sobre aprender más acerca del desastre. Me había equivocado, tan simple como eso. Y ahora me entero que estuviste jugando a ser un aventurero. Jugando, ¿eh? Sí, no podía discutirle eso. Todo el tiempo que estuve tratando de robar las bragas de Eris, mirando lascivamente a las mujeres en el gremio de aventureros, lamiendo a la gran emperatriz del mundo demoníaco y comiendo con los ojos a una chica con orejas de gato, Paul estuvo desesperadamente buscando a nuestra familia desaparecida. Con razón él se había enojado tanto conmigo. Aún así, no sentía la necesidad de disculparme. Al final del día, yo había hecho mi mejor esfuerzo. Había pensado las cosas con calma y tomado las decisiones que sentí más razonables.
¿Qué se suponía que hiciera acerca de todo eso ahora? Paul no dijo nada más. Norn también estaba en silencio, pero podía ver la hostilidad en sus ojos, y me lastimaba profundamente. Se sentía como si estuvieran tomando un gran pedazo de mi corazón. Miré alrededor de la habitación para descubrir que los compañeros de Paul me estaban mirando con ojos de reproche. Más recuerdos dolorosos regresaron. Recordé el día después de que un montón de delincuentes me dejaron desnudo y me ataron afuera para que todos me vieran. Recordé la forma en la que todos me miraban cuando yo entré a clases esa mañana. Mi mente se quedó en blanco. En algún momento había regresado a nuestra habitación en la posada. Me desplomé en la cama. No estaba seguro de lo que me había pasado o por qué. Ya no estaba seguro de nada. Mi cerebro no estaba funcionando bien en este momento. ¿Eh? Algo dentro de mi ropa crujió sonoramente. Buscando entre ellas, encontré el papel de carta que había comprado esta tarde. Lo aplasté en mis manos y lo lancé lejos. Con un gran suspiro, me volví a recostar en la cama y abracé mis rodillas contra mi pecho. No quería hacer nada en lo absoluto. Nunca antes había sido tratado de esta forma tan fría por un padre, ni siquiera en mi vida anterior. Cuando todo eso pasó, mamá y papá siempre habían sido bastante permisivos conmigo. Pero ahora, Paul me había rechazado completamente. Él me había mirado de la misma forma en la que mi hermano de mi vida anterior lo había hecho el día que me sacó a patadas de la casa. ¿En qué me había equivocado? Considerándolo todo, pensé que había hecho un buen trabajo. Incluso ahora, ninguna de mis decisiones más importantes destacaba como fatalmente errada. Lo más cercano que se me venía a la mente era la forma en la que yo me había apoyado en Ruger al principio. Había tomado el consejo del dios humano esa vez, incluso sabiendo que desconfiaba de él profundamente. No había ayudado a describir mis viajes tan animadamente como me fue posible. Eso en parte fue porque me dejé llevar, pero a la vez no había querido preocupar a Paul. Y también tenía mi orgullo. Quería convencerlo de que podía cuidarme solo. Aunque Paul no estaba de ánimo para escuchar una alegre historia de fantasía, y tampoco los miembros de su grupo. Definitivamente me había equivocado en mi elección de palabras. Y más importante, nunca quise implicar que Sylvie era más importante que mi madre. Pero tanto Paul como Norn estaban ahí. ¿No era normal asumir que Zenith también estaba a salvo? No, esa es solo una excusa. En ese momento, el recuerdo de Zenith ni siquiera había aparecido en mi cabeza. ¿Pero qué había de todo el asunto con las mujeres? Paul fue quien lo trajo a la mesa y yo nunca había puesto un solo dedo sobre Eris. De seguro un bastardo mujeriego como él no tenía derecho de regañarme. Esperen, ahora tenía sentido. Quizás él tampoco había tocado a esas chicas. Sí, eso explicaría por qué me había golpeado. Bien, ahora tenía todas las piezas en su lugar. Simplemente tendría que regresar mañana y hablar con Paul una vez más. Después de todo, ambos nos habíamos puesto un poco emocionales el día de hoy. Ya había lidiado antes con esta clase de cosas. Una vez que lo conversáramos, él lo entendería. Sí, todo debería salir bien la próxima vez. Por supuesto, yo también estaba preocupado por nuestra familia. Si hubiera sabido antes que ellos estaban desaparecidos, también los habría buscado. Realmente apestaba que hubiera pasado más de un año en el continente demoníaco sin reunir nada de información, pero al final del día, yo todavía estaba con vida. Todavía tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Todo lo que teníamos que hacer era planear una búsqueda lenta y detallada. Encontrar un par de personas extraviadas en un mundo así de grande iba a tomar un tiempo sin importar qué. Paul de seguro entendía eso. Una vez que pudiera calmarlo, ambos podríamos decidir nuestra próxima movida.
Querríamos concentrarnos en los lugares en los que nadie había buscado todavía. Por supuesto, yo también ayudaría. Una vez que dejara a Eris en Azura, podía ya sea seguir viajando hacia el norte o dirigirme a un lugar completamente diferente. Sí, muy bien. Primero que nada iré a ver a Paul una vez más. Regresaré a ese bar y... Mm, mm. De pronto fui abrumado por las náuseas, por lo que salí rápidamente de la cama y corrí hacia el baño. No mucho después vomité el contenido de mi estómago. Había resuelto las cosas en un nivel racional, pero yo todavía no me sentía mejor. Había pasado mucho tiempo desde que había enfrentado esta clase de hostilidad de un miembro de mi familia, y dolía demasiado como para soportarlo. Era temprano en la tarde para la hora en que Ruiger regresó a la habitación. Viéndose un poco más feliz de lo usual, él sacó un pequeño sobre y comenzó a enseñármelo. Pero cuando lo miré a la cara desde mi lugar en la cama, él se detuvo y frunció el ceño. Rudeus, ¿sucedió algo? Me encontré con mi padre. Él está aquí en la ciudad. La expresión de Ruiger se volvió incluso más severa. ¿Te dijo algo desagradable? Sí. Ustedes no se han visto en mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, sí. Pero tuvieron una pelea. Sí. Cuéntame los detalles. Describí todo el incidente desde el comienzo hasta el final tan honestamente como pude. Una vez que terminé, Ruiger dijo, ya veo, y después se quedó en silencio. Ese fue el fin de nuestra conversación. Después de algún tiempo, él dejó la habitación tranquilamente. Eris regresó en la noche. Algo obviamente había pasado, a juzgar por lo emocionada que estaba ella. Había hojas atascadas en su ropa y manchas de polvo en su rostro, pero se veía feliz. Parecía ser que el trabajo de asesinato de goblins había salido bien. Al menos eso era bueno. Hola, Eris. Hola, Rudeus. Ya regresé. Nunca adivinarás lo que... ¿Eh? Cuando le sonreí, los ojos de Eris se abrieron por completo del shock. Un instante después, ella corrió por la habitación hacia mí. ¿Quién fue? Gritó ella frenéticamente sacudiéndome por los hombros. ¿Quién te hizo esto? Estoy bien. No es la gran cosa. Ah, vamos. No puedes decirlo en serio. Continuamos así por un tiempo, pero Eris fue realmente persistente. Terminé dándome por vencido y contándole acerca de lo que había pasado con Paul. Con una voz apagada y sin emociones, relaté toda la historia una segunda vez. Lo que yo dije, cómo reaccionó él y cómo terminó todo. La respuesta de Eris fue una explosión de furia. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo decir esas cosas? Hiciste lo imposible para traernos hasta aquí. ¿Y él llama a eso jugar? Él es un completo fracaso como padre. Mataré a ese imbécil. Con esa declaración algo alarmante, ella salió de golpe de la habitación con su espada en su mano. Yo ni siquiera tenía la energía para tratar de detenerla. Algunos minutos después, Ruiger volvió a entrar en la habitación cargando a Eris por el pescuezo como un gatito rebelde. ¡Suéltame, Ruiger! No deberías intervenir en una discusión familiar, dijo Ruiger, depositando a su prisionera en el suelo. Eris inmediatamente se dio la vuelta y lo miró. Hay algunas cosas que nunca deberías decirle a tu hijo, incluso si están peleando. Eso es verdad, pero puedo entender cómo se sintió el padre de Rudeus. ¿En serio? Bueno, entonces ¿qué hay de cómo se siente Rudeus? Tú lo conoces, él es la persona más alegre y confiada del planeta. Puedes golpearlo, patearlo y él simplemente sigue adelante. Pero míralo ahora, él está devastado. Entonces tal vez deberías consolarlo. Estoy seguro de que una mujer joven como tú podría hacerlo. ¿Qué? Mientras Eris abría y cerraba su boca sin decir palabra alguna, Ruiger se dio la vuelta y salió tranquilamente de la habitación. Dejada a solas conmigo, Eris comenzó a ponerse nerviosa, y después comenzó a caminar sin descanso alrededor de la habitación haciendo nada en particular. Ella lanzaba miradas ocasionales en mi dirección. Algunas veces ella se detendría, asumiría su postura de brazos cruzados usual y abriría su boca para decir algo, solo para cerrarla de golpe y reanudar su caminata. La chica de seguro estaba nerviosa.
Era como ver a un oso en un zoológico o algo así. Al final, Eris se sentó silenciosamente junto a mí en la cama. Ella no dijo nada y dejó muy poca distancia entre nosotros. ¿Qué clase de expresión había en su rostro ahora mismo? No había estado mirando con mucha atención. No tenía la energía. Pasó un poco más de tiempo en silencio. Eventualmente, noté que Eris ya no estaba sentada a mi lado. Justo mientras me estaba preguntando dónde había ido, ella envolvió sus brazos a mi alrededor desde atrás. Todo está bien. Estoy aquí para ti. Mientras ella decía aquellas palabras, Eris abrazó mi cabeza con fuerza. Fui envuelto en la suavidad, la calidez y el aroma ligeramente a sudor de su cuerpo. Después del año y medio que habíamos pasado viajando juntos, ese olor era uno familiar, y ahora mismo era extrañamente reconfortante. El rechazo de mi familia me había llenado de ansiedad y miedo, pero ahora aquellos sentimientos parecían estar desvaneciéndose. Quizás en este punto, Eris también era mi familia. Si ella hubiera estado conmigo en mi vida anterior, pude haber escapado de mi miseria mucho, pero mucho antes. A juzgar por lo mucho que hizo ese abrazo por mí, de seguro parecía plausible. Gracias, Eris. Lo siento, Rudeus. No soy muy buena para esta clase de cosas. Estiré mi mano para apretar una de las manos de Eris mientras ella me abrazaba. Era la mano de un espadachín, fuerte y callosa, testimonio de su trabajo duro. No era exactamente lo que esperarías de la jovencita de una casa noble. No te disculpes, significa mucho para mí. Bien. Algo dentro de mí estaba volviendo a tomar forma. Sentí que me estaba tranquilizando poco a poco. Con un silencioso suspiro de alivio, me permití recostarme sobre Eris. Necesitaba apoyarme un poco en ella, al menos por ahora. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Considera también volverte un miembro del canal de YouTube. Me ayudaría un montón y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta segunda parte y fin del capítulo 3. Buah. Sí. No fue un gran encuentro de Rudeus con su padre y con su hermana. Todo salió mal. Los dos, es que los dos, lo decíamos la parte anterior, ¿no? O sea, los dos son muy malos para entenderse el uno con el otro. Pero Paul tiene un punto. O sea, es verdad que Rudeus hizo todo lo posible para sobrevivir en un continente completamente hostil, ¿va? Y le tiene que dar esa. Pero Paul tiene el punto de que, pues, que Rudeus se lo contó todo como si fuera un juego, ¿sabes? Como si todo hubieran sido vacaciones. Y pues él estuvo realmente sufriendo durante el último año y medio. Estuvo sufriendo. Buscando a sus dos esposas, buscando a sus hijas, bueno, buscando a Aisha, a Lilia, a Zenith, buscando a toda la gente que desapareció, rescatando, colocándose de enemigo a un montón de nobles, ayudando a los más posibles, enterrando un montón de gente seguramente, en fin. Eso sí, Paul obviamente no tuvo la paciencia para escuchar todo lo que decía Rudeus. Pero claro, es que Paul también pensó en que Rudeus es inteligente. De seguro no pensará
O sea, él pensó, Paul dijo, Rudolf está vivo, seguro. Ahora, él es inteligente. De seguro se habrá enterado ya de lo que pasó y estará haciendo algo. También es que Paul tenía muchas expectativas en Rudolf por lo que le había demostrado hasta ahora. Y bueno, es entendible por ambas partes, porque igual Paul lo cargó de muchas expectativas cuando Rudolf terminó en el continente demoníaco, que es un continente completamente hostil y tuvo que sobrevivir. Esa también es la vaina. Es una situación complicada. ¿Qué edad tiene Rudolf? ¿Espera todo eso de un niño? De un niño no hubiera esperado eso, Paul. De Rudeus sí lo esperaba. Por todo lo que le había demostrado, básicamente. Pero sí, fue un fallo en la comunicación de parte de ambos. Sí, así es. Pero bueno, imagínate que en lugar de Zen y de Rudo es el que acaba allá. Realmente está usando el pensamiento de Paul. Ah, yo creo que, o sea, Paul estaba muy feliz hasta que Rudolf empezó a contar todo como si hubiera sido un paseo por el parque, ¿sabes? Tipo, no, y piun, y que empezó a colocar efectos de sonido, ¿no? En todo, no, y tan, y piun, y ah, y eri, ¿sabes? Porque el mismo Rudo lo dice, que empezó todo a contar muy feliz y todo muy guau. Entonces, claro, para Paul fue este pendejo se fue 1 año y medio de vacaciones, básicamente. Pero bueno, en fin, fue un mucho fallo de comunicación por parte de ambos. En fin, le faltó el contexto. A los dos les faltó contexto de parte de ambos. A los dos. Pero bueno, nada, espero que hayan disfrutado de la narración y nos vemos en la próxima con más de Mushoku Tensei. Bye.